Bienvenidos a esta escuela, al curso de Estado, Política y Democracia, organizado por la Universidad UMED de Argentina, por la Universidad Estatal de Río de Janeiro y por el New School de Nueva York. Un cordial saludo para sus organizadores, para Pablo Gentil, para Cecilia Nicolini y para Carol Pruner. Estamos muy complacidos de hacer esta alianza académica con el Grupo de Puebla, que es un grupo de ciudadanos progresistas que nos hemos reunido alrededor de unas ideas fundamentales como la justicia social, la democracia, la integración. Y queremos a través de este medio y de estos canales hacer partícipes a todos los que nos están en este momento viendo y escuchando de nuestras ideas sobre la construcción de una nueva narrativa para América Latina. Y para empezar, sin más prólogos, esta conferencia, quisiera quizás recordar el caso de dos amigos que se perdieron en la selva amazónica. Y cuando ya comenzaba a hacerse noche, pues buscaron un indígena para que les indicara cuál era el camino más seguro para regresar a Manaus, que era el sitio donde venían. Y el indígena, con su sabiduría ancestral, les dijo, pues yo de ustedes no comenzaría aquí para devolverme a Manaus. Pues casi que podríamos decir que lo mismo sucede en el caso de América Latina. Cualquier análisis que se haga prospectivo sobre América Latina debería por empezar por reconocer que el sitio de donde veníamos antes de la pandemia no era el mejor sitio para comenzar una reconstrucción. Y no lo era porque en los últimos 5 años, del 2014 al 2019, vivimos lo que se podría llamar la década perdida, una mezcla entre factores económicos adversos que precipitaron la recesión de nuestros principales socios comerciales y económicos como Estados Unidos, Europa y la China, y factores políticos igualmente adversos, señalados por la llegada al gobierno de nuestros países de unos partidos conservadores retardatarios que de alguna manera volvieron a poner en marcha este taxímetro diabólico, que es el modelo neoliberal, por cuenta del cual en esos pocos años las posibilidades de crecimiento cayeron a la mitad, aumentó el número de pobres de una manera considerable y nos vimos obligados nuevamente a vivir problemas políticos relacionados con la desigualdad. En ese momento nos llegó el virus, el COVID-19. Y estamos viviendo por cuenta de ese virus, todavía lo estamos haciendo, la primera crisis planetaria o crisis global de los últimos 100 años. Una crisis difícil porque el virus es agresivo, por lo invisible, por lo rápido y paradójicamente por lo simple, lo cual le permite transportarse fácilmente e invadir los organismos haciendo un gran daño. Nosotros no estábamos preparados para una amenaza biológica. Nos habíamos preparado calculando muchos riesgos quizás para una guerra nuclear, para un calentamiento global relacionado con el deterioro del medio ambiente. También habíamos pensado en una hambruna por el tema de inseguridad alimentaria, pero no habíamos pensado en la opción de un enemigo biológico. No teníamos tampoco recursos para entenderlo. Lamentablemente la región en los últimos años ha disminuido la participación de lo que destina para la investigación y el desarrollo en ciencia y tecnología. Estamos por debajo del 0.6% cuando la mayor parte de los países desarrollados están invirtiendo hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Y teníamos unos sistemas sanitarios desprovistos, desequipados.
Las políticas de privatización de la salud prácticamente acabaron con el concepto de salud pública y acabaron con las posibilidades de una respuesta efectiva del Estado. ¿Qué nos queda entonces de este primer momento del virus? Que es su aparición y haciendo todos los estragos que conocemos. Pues nos queda fundamentalmente la idea de que no podemos renunciar al papel protagónico que debe cumplir el Estado en la determinación y en la regulación del acceso universal a bienes públicos sociales, bienes como la salud, bienes como la educación, bienes como la vivienda, no pueden ser privatizados. El Estado necesita garantizar la calidad de vida que está implícita en la adquisición de esos bienes. Por eso, una primera reflexión es que conceptualmente necesitamos volver a darle un papel protagónico al Estado, pero no como resultado de un debate dialéctico entre el Estado y el mercado, porque si llegamos hasta allá, tendríamos que terminar diciendo concluir diciendo que además del Estado y además del mercado, hay un nuevo actor en esta ecuación que es la sociedad civil. Y esa sociedad civil es precisamente la que está sufriendo en este momento más por cuenta de los estragos que está produciendo el virus. Y vamos entonces al segundo momento, que es el momento en el cual los gobiernos deciden aislar a toda la población para defenderla de este enemigo invisible. Ha sido una larga tradición desde épocas medievales y antiguas la de establecer una especie de cerco para evitar este tipo de plagas, de pestes o de epidemias, y de guardar a la gente ante el temor a lo desconocido y mientras se encuentran recursos para enfrentarlo. Y esta no fue la excepción. Más de 4.000 millones de personas llegaron a estar en un momento dado en este año totalmente guardadas en sus hogares. En el caso de América Latina, este número pudo llegar a estar por encima de los 500 millones de personas. Pues bien, el aislamiento es una medida que tiene completa explicación y justificación desde el punto de vista de una medida defensiva. Pero no hay que confundir la decisión del aislamiento que tomaron los presidentes de la región como una recuperación de sus índices de popularidad y un perdón por los errores cometidos. La gente simple y sencillamente sigue las directrices que señala un dirigente en un momento de calamidad, como siguen las directivas de un capitán de un barco que está próximo a un naufragio, la gente que está buscando salvar la vida. Sin embargo, el aislamiento produjo problemas en primer lugar de carácter psicológico. Un aislamiento prolongado produce daños, produce psicosis, produce problemas de violencia intrafamiliar, la no asistencia de los niños a los colegios dificulta su socialización, les produce traumas. De la misma manera, tiene unos efectos económicos que más adelante veremos, que son dramáticos, especialmente en regiones como América Latina, pero en el caso que estamos analizando para este curso del Estado y la democracia, pues también produjo unos efectos políticos que valdría la pena que los analizáramos, porque creo que esos efectos están incidiendo negativamente y van a incidir hacia adelante en el deterioro de las democracias. La región hizo una gran cantidad de esfuerzos en los últimos 20 o 25 años, desde que terminaron las dictaduras en los años 60, para consolidar y para abrir unos espacios democráticos. En los últimos 40 años, 30, 40 años, han votado se han celebrado elecciones en más de 110 elecciones en todos los países de la región, en los cuales pues dirigentes políticos han tenido la posibilidad de someter sus proyectos políticos
a un análisis del electorado. Esto es lo que podríamos llamar la democracia electoral, es decir, la posibilidad de votar, que haya elecciones formalmente. Esa democracia electoral se ha visto amenazada por la pandemia. Hay países como Bolivia, como Ecuador, como Chile, que han tratado de cambiar las agendas electorales para acomodarla a los intereses del gobierno, para tener tiempo suficiente para organizar procesos de no reconocimiento de los resultados. Yo creo que esto habría sido imposible, impensable hace 2 años. Cuando ocupé la Secretaría General de UNASUR, desplegamos misiones de UNASUR que fueron casi a todos los países a acompañarlos en las elecciones. Ya había problemas, ya había dificultades, pero hoy día se ve un claro intento de desconocer las reglas electorales. Y hay todavía algo más complejo, y es que esta situación de desigualdad social que les estaba mencionando, que se agravó durante la pandemia, también le ha quitado legitimidad a la democracia, que no basta con que la gente pueda votar, sino además debe tener condiciones de vida que le permitan escoger entre varias alternativas que le ofrecen. Pues bien, la desigualdad que vivimos profunda en América Latina también ha cuestionado la legitimidad de la democracia. Y hay algo más. Muchos de estos gobiernos de estos países han utilizado o mal utilizado mejor las facultades de excepción que les conceden sus constituciones, no para dictar medidas de excepción en estados de emergencia, sino para prácticamente hacer una excepción en la aplicación del Estado. Han limitado la movilidad, han limitado la libertad, han limitado la libre expresión, es decir, están desarrollando medidas de carácter autoritario que de alguna manera están constriñendo lo que debe ser como el combustible de las democracias, que es la participación, el debate, la movilidad. Todos estos temas han sido limitados constitucional y jurídicamente, creando prácticamente unos nuevos cuerpos constitucionales, algo que tendrá que ser revisado después de la pandemia. Y otra circunstancia desfavorable del aislamiento ha sido la legitimación del uso excesivo de la fuerza. Cuando uno ve en Chile a los carabineros respondiendo con balas de goma que atraviesan los ojos de los manifestantes, o cuando ve al gobierno colombiano en medio de la pandemia erradicando los cultivos de coca en el sur del país, cuando en los acuerdos de La Habana se convino que lo que habría no era una erradicación a la fuerza, ni mucho menos una fumigación, sino una sustitución voluntaria como un acuerdo con los campesinos, o cuando ve las explosiones de racismo en los Estados Unidos, pues simple y sencillamente se da cuenta de que hay unos gobiernos que están utilizando la disculpa de la pandemia y el aislamiento para hacer uso excesivo de la fuerza y para consolidar modelos solapados de militarización de la vida civil que no conocíamos desde la época de las dictaduras. Algunos inclusive han llegado más allá. No es una casualidad que gobiernos como el de Brasil, por ejemplo, el de los Estados Unidos y el de Gran Bretaña, sean los gobiernos en los cuales se haya presentado el mayor nivel de contagios y el mayor nivel de muertes. Esto se explica fundamentalmente porque podría existir un ánimo detrás de esos gobiernos de aplicar una especie de método de darwinismo social para que ciertos sectores débiles fueran inconscientemente sacrificados, de tal manera que ahí estarían, por supuesto, incluidos, pues obviamente, los sectores afrodescendientes, los sectores indígenas, los migrantes en Estados Unidos, los adultos mayores, considerados en algunas sociedades y por proyectos políticos como este, como desechables. Y detrás de esos simples hechos lamentables que todavía ojalá no logren conformar un patrón de conducta ética, están apareciendo una serie de populismos peligrosos de derecha, populismos nacionalistas, populismos xenofóbicos, populismos militaristas,
que podrían de alguna manera marcar un rumbo no deseado de rupturas democráticas en la región. Eso respecto al segundo momento, que es el momento del aislamiento y lo que podríamos llamar la biopolítica, en los términos de Foucault, que es la concepción de la política como un organismo que se puede manejar tal y como estos mismos gobiernos no han sido capaces de manejar todavía el virus dentro de sus propios estados, y en eso el presidente Trump nos da unas muestras pues muy elocuentes. Hace poco él declaró que gracias, bendito mi Dios, que logré salir del coronavirus. Ojalá los 210,000 muertos que tiene Estados Unidos pudieran decir con el mismo júbilo y la misma alegría que el presidente Trump, que ellos también lograron salir del coronavirus. No lo podrán hacer porque hoy día están enterrados. Pues bien, pasemos entonces al tercer momento, que es el momento que podríamos llamar de la contención social, el impacto social que produce el virus sobre las condiciones de vida de todos los latinoamericanos, en la medida en que esas condiciones de vida y su respectiva simetría o desigualdad puede afectar seriamente, como ya veíamos, la propia legitimidad de la democracia. Este dilema que se ha mencionado y que en algunas partes resulta ser cierto, de que el dilema fundamental era entre vidas o empleos, es un dilema relativamente falso en América Latina, por el hecho de que en nuestra región el 56% de los trabajadores de quienes están hoy día en el mercado de trabajo resulta que son informales, son personas que viven en la calle, que viven de la calle, que trabajan en pequeños establecimientos de comercio, pequeñas industrias, industrias familiares, para los cuales el encierro si era una cuestión de doble riesgo de vida o de vida, porque simple y sencillamente no tenían la manera de solucionar sus dificultades, sus necesidades básicas de alimentación, para no hablar de otros temas, de medicamentos, de temas vitales, porque ellos viven en el sector informal, que es esa especie de cuarto de trastos viejos que tenemos en las casas a donde va a parar todo. Pues bien, ahí en ese cuarto de trastos viejos, de ese cuarto de trastos viejos, entre comillas, estaban viviendo pues una buena parte de los trabajadores latinoamericanos que de un momento a otro vieron interrumpidas sus posibilidades de vida. Y se hicieron algunos esfuerzos por tratar de compensar estas dificultades, pero no estaban tampoco preparados los gobiernos, y mucho menos los gobiernos de derecha, para hacer procesos masivos de apoyo social a esta gran cantidad de sectores, con la excepción de aquellos países. Destaco, no porque no hubiera otros, pero destaco el caso de Brasil, el caso de Colombia, de México, que establecimos durante nuestros gobiernos progresistas, unos sistemas de focalización de subsidios, es decir, como unas especies de acueductos para llevarles a la gente más necesitada subsidios en materia de alimentación, en materia de vivienda, en materia de apoyo a la vejez, pues con excepción de esos países que teníamos unos mecanismos no tan elaborados para saber dónde estaba la gente más necesitada y rápidamente llegarle con unos apoyos básicos. La mayor parte de la región, toda en general, no tenía la manera de hacer unos desembolsos rápidos que no fuera a través de los bancos, que se quedaban con alguna parte de los recursos que se estaban canalizando. Entonces, esto obviamente planteó unas dificultades muy grandes y problemas que tenían que ver también con una nueva brecha que se nos abrió con ocasión del COVID-19 en la región. Teníamos hasta este momento, teníamos brechas campo-ciudad, teníamos brechas con los sectores afros, teníamos brechas con los pueblos originarios, brechas de diferencias entre ellos. Tenemos una brecha de la mujer en general muy grande. La mujer en América Latina está más, en una situación más desequilibrada en el mundo.
pero no teníamos una brecha que adquirimos, que es la brecha digital. No nos habíamos dado cuenta de que, claro, muy interesante, muy creativo y muy necesario hablar del teletrabajo, de trabajar desde la casa, de la telemedicina, consultas a distancia, de la teleeducación de los hijos, de la telebancarización para hacer vueltas bancarias. Pero resulta que en América Latina el 46% de los latinoamericanos no están conectados a las redes, o no tienen herramientas digitales, o no tienen sistemas de conexión. Esa brecha digital lo que va a hacer hacia adelante es aumentar todavía más la desigualdad que en este momento nos caracteriza en el mundo como una de las regiones más desequilibradas. Pues bien, frente a esas necesidades, pues lo que se hizo fue relativamente muy poco, y las cifras de CEPAL lo están demostrando. No los voy a aburrir con unas cifras que tal vez no se le quedan en la cabeza a muchos, pero simplemente decirles que una vez saliendo la pandemia, suponiendo que haya una vacuna que en el curso de un año pueda por lo menos defender a los sectores más vulnerables, nos vamos a demorar 15 años en recuperar lo que perdimos en términos de igualdad social, es decir, 15 largos años, y 10 años en recuperar lo que perdimos en actividad económica. Es decir, vamos a gastarnos alrededor de 20 años, mal contados, para poder compensar los daños que ocasionó la pandemia y que sigue ocasionando la pospandemia al tejido social, y los daños que le estamos causando al aparato productivo. Allí se necesitan entonces soluciones creativas, como por ejemplo lo ha propuesto Puebla, la renta básica, que todas las personas que estén a nivel de pobreza absoluta, es decir, que ganen menos de $2 diarios, puedan recibir un apoyo del Estado que les dé lo necesario para sobrevivir y para vivir, lo cual representaría alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. El costo para la recuperación de toda la pandemia nos cuesta alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que producimos, tenemos que destinar casi que el 10% para esos costos tan grandes, y eso significa unos esfuerzos muy importantes. Y la verdad es que medidas como la renta básica, que le permite a una persona por lo menos tener un dinero en efectivo para comprar lo básico, deberíamos comenzar por ahí, y luego sí comenzar a volver a construir el edificio de la igualdad a partir de esa nueva realidad. Bueno, y luego pasemos al cuarto momento. Ya tenemos el momento del aislamiento, el momento del virus, el momento del aislamiento, el momento de la contención social, que es lo que viene de la pospandemia, es decir, ¿qué viene aquí hacia adelante? Porque lo primero que quiero decirles es que el futuro no lo anticiparon con la pandemia. Antes pensábamos que esos temas como el del cambio climático, el de protección de los animales, la defensa del agua, los recursos hidráulicos, las energías limpias, la transición ecológica, las proteínas vegetales, que la inteligencia artificial, todo eso eran cosas del futuro. No, esas son cosas ya del presente. El futuro es ya. Y dentro de eso aparecen reflexiones muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el modelo económico que vamos a tener después de la pandemia? Porque no puede ser que hayamos vivido todos estos costos con toda esta cantidad de personas fallecidas, este daño social, para volver a lo mismo. Entonces, tenemos que diseñar un modelo distinto, un modelo, no el modelo neoliberal de mercado, sino el modelo solidario, un modelo que tenga en cuenta esencialmente que el hombre es el centro de la economía. Y eso se va a ver en la forma como se financie la pospandemia. La vamos a financiar con impuestos. Ok, muy bien, impuestos. ¿Pero qué tipo de impuestos? Impuestos regresivos para volver a subir el impuesto al consumo, los impuestos que pagan los pensionados, los trabajadores,
O impuestos progresivos. ¿Por qué no grabamos los grandes monopolios digitales que se han enriquecido con la pandemia, las grandes industrias farmacéuticas? ¿Por qué no grabamos los grandes enriquecimientos que compartan algo de su riqueza? Hoy día, cuando muchos se ufanan de que entre 100 personas tienen el 80% de la riqueza del mundo, tenemos igualmente que refinanciar la deuda externa, como lo está comenzando a hacer de una manera heroica Argentina, sin costos sociales, pero que nos refinancien la deuda a 2 o a 3 años para poder con esos intereses pagar lo que tenemos que pagar internamente, que los bancos centrales no les dé miedo emitir, porque la señora Merkel puede pedirle al Banco Central que le mande el 20% del Producto Interno Bruto que necesita para reconstruir Alemania y nosotros no lo podemos hacer. Y por supuesto la cooperación internacional que ha sido muy escasa en esta coyuntura, casi que lamentablemente escasa. Aquí cada cual está en el dilema de su supervivencia en términos internacionales y a la gente le ha importado poco la convivencia internacional con África, la convivencia internacional con los países más necesitados. Entonces tenemos que diseñar ese nuevo modelo. Segundo, tenemos que crear unas nuevas condiciones para la democracia. Y tercero, y este tema lo he dejado para el final porque creo que es uno de los principales mensajes que quería hacerles llegar, tenemos que recuperar el concepto de la integración. Miren, nunca había sido tan necesaria la integración como en estas épocas de dificultades y nunca habíamos estado tan desintegrados. Qué pena realmente. Ve uno a la Comunidad Europea cómo se reúnen en bloque para encontrar la manera de financiar sus pequeñas industrias, de recuperar el campo, de atender la demanda de vacunas hacia el futuro. Y nosotros nada, unos mecanismos que nos van a vender ahí por compasión unas cuantas vacunas para los sectores más vulnerables y punto. Nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda porque la salvación de esta pospandemia no va a venir ni que nos subamos al carro de los Estados Unidos, que además es un carro que ya está perdiendo las llantas, el motor, la carrocería y la pintura, ni tampoco que China nos salve la vida. No queremos salir de un polo para entrar a un nuevo polo. Nosotros queremos fortalecer el multilateralismo y en el multilateralismo lo más importante es que haya bloques regionales que se expresen multilateralmente. No este esquema de que todos los países votan como en una asamblea en que todo el mundo habla y a nadie se le oye, sino que se presenten los bloques y que esos bloques sean los que de alguna manera le den fortaleza a la estructura multilateral. Y nuestro bloque es América Latina, porque tenemos que buscar una nueva visión de la integración. En realidad aquí existen dos visiones de integración. La visión neoliberal, que es la visión de la integración comercial. Lo que necesitamos es vender y comprar más y hacemos acuerdos de libre comercio que nunca nos benefician, porque los acuerdos de libre comercio son como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner un negocio de huevos con tocino. El cerdo, claro, que le dijo que él no le jalaba ese negocio. Nosotros somos el tocino de ese cerdo de los acuerdos de libre comercio, porque le entregamos todo a los acuerdos de libre comercio, rebaja de aranceles, le reconocemos la propiedad intelectual, le damos garantías para las inversiones, lo cual no está mal, pero a cambio no recibimos nada, porque hoy día, por lo menos de Estados Unidos, están sacando a los migrantes a patadas. El señor Trump no le interesa el calentamiento global que tanto daño nos hace a nosotros como región, no le interesa tampoco proteger nuestra biodiversidad. En fin, nuestros temas no están en esa agenda. Entonces, construyamos la nuestra. Y eso tiene que llevarnos a una visión distinta de la integración, que es una visión de integración como región. Somos una sola región. Somos, de hecho, una nación. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas raíces, las mismas identidades. A diferencia de Europa, que son 32 naciones buscando ser región, nosotros somos una sola nación, que nos quedaría mucho más fácil ser región. Y comenzar a hablar de temas políticos, por supuesto, pero sin diferencias ideológicas.
Una cosa es la politización de las relaciones internacionales y otra cosa es la ideologización, que es en lo que están los de Prosur, que más que Prosur es Pronorte. Nosotros en UNASUR jamás pusimos por delante la ideología en la búsqueda de agendas comunes. Y esas agendas comunes tienen que ver con tres temas fundamentales. En el tema económico, ¿cómo generamos y nos apropiamos de más valor? Seguimos vendiendo lo que nos da la tierra por debajo y por encima. Pues produzcamos valor a través de cadenas de valor, agreguemos valor y reindustrialicemos, volvamos al tema de la reindustrialización, a recuperar el concepto de la economía campesina, en fin, volvamos al concepto de producción, pero producción auténtica, nuestra. El segundo concepto es el concepto social, ya lo hemos hablado, que es el concepto de la inclusión. Si no hacemos esfuerzos para reducir la desigualdad, no merecemos ni siquiera estar integrados, ni seremos considerados como unos países dignos. Y el último, que es el tema que es materia también de este seminario, es el tema de la político, que es la construcción de ciudadanía, que es el derecho que tenemos a tener derechos y la libre movilidad de esos 700 millones o 750 millones de latinoamericanos dentro de un espacio común, el derecho a trabajar en cualquier parte, el derecho a estudiar en cualquier escuela, en cualquier universidad de la región, el derecho a recibir servicios públicos, el derecho a elegir y a ser elegido. Ese concepto de soberanía que va por encima del tema reduccionista, negacionista de los migrantes que son tratados hoy día casi que como criminales, pues nos permitiría tener un concepto distinto de lo que es la integración de la infraestructura, la integración que tengamos nuestros ferrocarriles, nuestras carreteras, nuestra conectividad, que compartamos nuestros hallazgos en materia de ciencia y tecnología. Todas esas recetas que utilizan las regiones para producir más y para ser más justos, las podemos desarrollar a partir de un concepto de ciudadanía. Y claro, tenemos también unos objetivos políticos con los cuales quisiera ir ya redondeando. Tres por lo menos. Tenemos que preservar esta región como una región de paz, un oasis de paz en el mundo, en un mundo afectado por conflictos étnicos, religiosos, con guerras que inclusive reproducen la Guerra Fría. Nosotros tenemos derecho a preservar esta condición de paz. No es que no tengamos conflictos, los tenemos. Tenemos problemas de seguridad ciudadana, tenemos problemas de patologías globales, como el terrorismo, el narcotráfico, el armamentismo, de las cuales hablaremos en la conferencia que yo me he comprometido a dictar. Pero también tenemos una vocación de paz. No tenemos armas nucleares, no tenemos bases militares extranjeras, no las aceptamos y hemos logrado un episodio muy importante con la firma de la paz en Colombia, que puso fin a un conflicto armado de 50 años, el más viejo del mundo. Segundo, la continuidad, el respeto de los derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos políticos, también los sociales, los económicos, los ambientales, los derechos de nueva generación, los que tienen que ver con ese futuro del cual hablábamos. Y finalmente, la democracia, la continuidad de la democracia. Sin esa democracia, sin ese escenario democrático, todos nuestros esfuerzos pues estarían perdidos y serían absolutamente negados por la falta de libertad de las personas. Paz, democracia y derechos humanos son entonces como los tres mandamientos de la ley de la nueva integración. Y tenemos que darnos prisa, porque nos están cogiendo ventaja los países desarrollados e inclusive los mismos países que tienen los mismos niveles de renta media. En ese ejemplo que les ponía de los dos amigos que se perdieron en la selva, permítanme terminar con otro cuento. Y es que uno de ellos, cuando se les apareció camino ya de regreso, vieron que venía un tigre, dijo, yo me voy a poner rápidamente mis zapatillas, mis zapatos, tenis, de hacer deporte. Dijo, ¿y usted cree que usted le va a ganar al tigre en velocidad? Dice, no, yo me pongo las zapatillas, no es para ganarle al tigre, sino para ganarle a usted. Con lo cual el problema del tigre es para usted. Pues nosotros tenemos que ponernos las zapatillas ya si queremos que esta
pandemia y estas dificultades que está viviendo el mundo no se concentre en la región, como se ha concentrado lamentablemente el COVID, a pesar de que apenas somos el 8% de la población del mundo, tenemos el 30% de los contagios y de los fallecimientos. Eso no nos puede volver a suceder. Muchísimas gracias y deseo a los organizadores y a ustedes, amables asistentes, una feliz paso por la escuela que está respaldando en este momento el Grupo de Puebla.